Ética, grado décimo. Evaluación bimestral del tercer periodo. Video ensayo, activismo político en redes sociales. Ángel Gabriel Valerio, 10-3. Bueno, primero el tema que yo elegí fue las protestas en Colombia en el año 2019, en noviembre. Justificación. Las protestas en Colombia se dieron en diferentes ciudades como Bogotá, Medellín, entre otras, como consecuencia de la inconformidad del pueblo ante el gobierno del presidente Iván Duque y varias de sus políticas económicas, ambientales y sociales, además de varios factores por los que pasaba y pasa en el país, como lo viene siendo la corrupción, los homicidios a líderes sociales, entre otros. Estas protestas dejaron al menos 3 muertos y más de 200 heridos, y de esta fueron partícipes miles de personas. Las fuentes a usar fueron El Mundo Latinoamérica y Wikipedia. Bueno, número 2. Las premisas. Bueno, la premisa número 1 tenemos, si las personas se sienten inconformes con las políticas y medidas tomadas en el gobierno de Iván Duque, dato que la justifica, las personas salen a protestar en diferentes ciudades del país. Premisa número 2. El gobierno es el causante de las problemáticas sociales, ambientales y económicas del país. Dato que lo justifica, la gente protesta en contra de las problemáticas que se han presentado. Conclusión, las decisiones y políticas presentadas o creadas por el gobierno generaron el descontento del pueblo y por ende se desataron las protestas a nivel nacional. Responder las preguntas. Primero, ¿cuál es el problema social al que responde el movimiento elegido? Responde a la inconformidad del pueblo con el gobierno que tiene el país, sus medidas, políticas sociales, ambientales y económicas implementadas. Número 2. ¿Cuáles son las causas históricas del problema social que vas a tratar? Principalmente la corrupción y el asesinato de líderes sociales que se ha venido presentando hace ya más de 10 años. La corrupción ha sacudido a la nación y a la gente ya está cansada. Número 3. ¿Qué impacto tienen las redes en el tema seleccionado? Las redes tienen una gran importancia, ya que por las mismas se dio a conocer el paro, los lugares donde se iban a realizar las protestas y los horarios. Además de esto, las redes informaban a las personas el por qué se iba a hacer la protesta, las causas y también con la intención de incentivar a las personas a unirse a la misma. Algunos youtubers e influencers como @JuanDam_Piso dieron a conocer su punto de vista sobre las protestas. Por lo menos en el caso de Juanda, él estaba a favor y apoyando la protesta. Y pues eso lo compartió por medio de redes sociales, principalmente Instagram. Número 4. Realiza un organizador gráfico para presentar tu argumento verbalmente en video mientras grabas el organizador. Bueno, pues primero que todo, el tema pues que ya lo dije antes, son las protestas en Colombia en el año 2019. Bueno, acá como podemos ver las causas, que es lo que causó la protesta, fueron la reforma laboral, la reforma tributaria, la privatización, la corrupción, la educación y el salario mínimo. Habían muchos más factores, pero pues esto es principalmente. Bueno, miles de personas fueron partícipes de estas protestas. Esta protesta empezó el 21 de noviembre del año 2019. Una cosa que hay que recalcar acá es que las protestas que eran pacíficas fueron saboteadas por el abuso de poder, aunque también habían vándalos que solo querían dejar una mala fachada, por así decirlo, de la protesta. Se vio el uso de la fuerza por parte de las autoridades sobre personas partícipes de las marchas. Estas personas que querían un cambio para Colombia resultaron heridas. Aproximadamente más de 200 personas terminaron heridas y 3 fallecidas. Bueno, lugares a los cuales llegaba el SMAT, es decir, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, este atacaba sin razón alguna, generando violencia sin alguna justificación. Muchas veces se veía que el SMAT lanzaba gases lacrimógenos a las cantidades grandes de gente sin alguna razón. Era como más para dispersarlos y sacarlos de ese lugar, pero pues esto no hacía nada, esto era simple y ya no abuso de poder. Incluso hay casos como es el caso de Dylan Cruz, que el SMAT usó un artefacto que estaba prohibido para atacar contra la vida de este muchacho. Y pues ¿qué terminó pasando? Pues que Dylan Cruz desafortunadamente falleció. Bueno, la protesta tenía como fin que el mensaje que se quería transmitir para cambiar las cosas en las cuales el pueblo no estaba de acuerdo, que ese mensaje llegara al gobierno y se llegara a un acuerdo. El mensaje llegó y los resultados fueron
El gobierno dará a conocer un cambio en el sistema de créditos educativos por medio del ICETEX. El gobierno objeta una inconveniencia en el artículo 44 de la Ley de Presupuesto General de la Nación del 2020. Y por último, la protesta pasó por varios altibajos, pero el mensaje fue claro: Colombia no es tonta y se manifiesta para tener un futuro y un mejor país. Y pues de esta manera concluimos. Yo siento que la protesta también de igual manera dejó el mensaje que era ese, que Colombia no es tonta, que nosotros nos enteramos de lo que está pasando. Y pues es eso. Muchísimas gracias.